Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Rojas y junto con mi grupo les hablaremos sobre factores que influyen en la obtención de una nota probatoria en la materia de estadística. En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el rendimiento académico depende de factores académicos y personales. En el caso de la estadística, esta materia exige no solo bases matemáticas, sino también buenos hábitos de estudio, organización de tiempo y motivación. A ello se le suman aspectos externos como la calidad de enseñanza, la carga académica y los métodos de estudio empleados. Todos estos elementos en conjunto influyen directamente en el desempeño de los estudiantes. Este proyecto busca analizar dichos factores a través de encuestas aplicadas a estudiantes del SPOL en el año 2025, con el fin de identificar patrones y promover recomendaciones para que influyan en mejorar los resultados académicos. Tenemos tres objetivos en este proyecto. Primero, relación entre variables. Investigamos cómo factores cuantitativos como las horas de estudio, horas de sueño, la carga académica y la asistencia a tutorías influyen en el rendimiento en la materia. El objetivo número 2, patrones de rendimiento. Identificamos cómo varía el desempeño en la asignatura según la carrera universitaria y el nivel de estudios de los estudiantes, buscando establecer diferencias significativas entre grupos. Y la tercera, percepción de los estudiantes. Evaluar la opinión de los encuestados acerca de los factores personales y académicos que consideran en su desempeño. Para ello se emplearán gráficos comparativos y análisis descriptivos de las encuestas aplicadas en el periodo académico 2025. Nuestra metodología se basó en una encuesta aplicada a 276 estudiantes de estadística en SPOL, lo que constituye una muestra representativa. Se trabajó con un 95% de confianza y un enfoque cuantitativo descriptivo, complementado con análisis de correlación, medidas estadísticas y representaciones gráficas. Se analizaron 7 variables: número de materias cursadas, promedio académico, horas de sueño, edad, carrera, método de estudio y tipo de evaluación con el mejor desempeño. Este diseño permitió describir la muestra e identificar patrones y asociaciones que influyen en el rendimiento académico en estadística. Hola, yo soy Milena Galindo y a continuación yo voy a hablar sobre las variables tanto cualitativas como cuantitativas que se han elegido del estudio para analizar a continuación. El objetivo de todas estas variables, de recopilarlas y de estudiarlas, es precisamente para analizar qué clase de factores pueden estar afectando a los estudiantes, ya sea desde sus horas de sueño, de qué otras materias están cursando, de qué tan satisfechos se sienten con ellos mismos, qué métodos de estudio están utilizando y cómo estos pueden tener un impacto en actualmente la materia de estadística, que es lo que están viendo que requiere mucha concentración y exigencia. Entonces, pues nosotros hemos elegido algunas variables que consideramos pueden ser interesantes para analizar y cómo estas, en base a los datos que se obtuvieron, podrían o no jugar un papel en el desempeño que los estudiantes están teniendo en este semestre con respecto a estadística. En la primera tabla podemos observar la recopilación de datos de la variable carrera que estudias, en la cual se registró todas las diferentes carreras en las que están los estudiantes que actualmente se encuentran cursando la materia de estadística. En la gráfica podemos observar que tanto diseño gráfico como producción para medios han sido las dos carreras que mayor cantidad de estudiantes registraron dentro del estudio. La siguiente es ¿cuál es tu método de estudio principal?, en la cual se recopiló los diferentes métodos de estudio que utilizan los estudiantes al momento de ponerse a repasar sus materias. De la cual se notó que el método de estudio predilecto suelen ser los resúmenes escritos, con el uso de videos o recursos en línea como segundo y la resolución de ejercicios prácticos en tercero, lo cual tiene sentido siendo que estamos hablando de estadística, de matemáticas, cálculo, que aparte de memorización requiere mucha práctica. La siguiente es ¿en qué tipo de evaluación te desempeñas mejor?, de la cual los estudiantes contestaron que suelen ser las preguntas teóricas, aquellas de memorizar información, en las cuales no se les presentan tantas dificultades y suelen destacar más en cuestión de notas, teniendo a los ensayos y desarrollo de ideas o las presentaciones como las botadas más difíciles. También está el qué tan satisfecho estás con tu desempeño académico actual,
del cual una sorprendente cantidad de estudiantes, casi que la mitad, afirman sentirse de manera neutral, ni muy satisfecho ni poco satisfecho, en el medio. Como segundo resultado, el 28% indica sentirse satisfecho, un 18% insatisfecho y se encuentra en cantidades muy pequeñas, una satisfacción muy grande o una insatisfacción mucho más profunda. Ahora comenzamos con las variables cuantitativas. Por ejemplo, rango de edades. Aquí se crearon intervalos en los cuales los estudiantes tenían que registrarse entre cuál de estos se encontraban dependiendo de su edad. Y podemos observar en el gráfico que una gran mayoría se encuentra entre los 20 años y los 24 años, siendo la cantidad que le sigue entre 15 y 19. O sea, en la edad perfecta en la que los estudiantes o ya están empezando en la universidad o ya están registrados en la universidad alrededor de la mitad de su carrera usualmente. Entonces, adultos jóvenes. La siguiente es cuántas materias estás cursando este semestre. Podemos notar entonces que en la gráfica se muestra con un pico en el número 5, o sea que los estudiantes mayormente están eligiendo una carga de 5 materias en su semestre este año. La siguiente es ¿cuál fue tu promedio académico GPA en el último semestre? Aquí se generaron una serie de intervalos en los cuales los estudiantes tendrían que seleccionar y se muestra que el promedio académico de los estudiantes suele estar entre alrededor de 7.3 a 7.9. Un poco más arriba de lo que necesitan para pasar, se encuentra dentro de lo ideal, en lo estable, pero tampoco es excelencia. Podríamos decir entonces que la mayoría tiene un promedio estándar en cuestión de materias. Y por último, se analizó la pregunta ¿cuántas horas duermes en promedio entre semana? Y de acuerdo a estos intervalos se les dio a los estudiantes para elegir. Se muestra que en el gráfico la gran mayoría ha elegido que ellos duermen entre 4 a 6 horas y como segunda opción de 7 a 9 horas. Y de todas estas variables que se han recopilado, estudiado y analizado, nuestro equipo ha elegido 2 pares de variables que serán las que a continuación vamos a estudiar en sus respectivas pruebas de hipótesis y los análisis correspondientes con sus conclusiones y las recomendaciones al final. En este gráfico de dispersión se analiza la relación entre las horas de sueño y el promedio académico. Y debido a que el coeficiente de correlación es casi 0, quiere decir que dormir más no asegura mejores notas ni dormir menos implica los peores resultados. Por ende, la cantidad de sueño no es lo importante, sino la calidad y la regularidad del mismo. Como podemos ver aquí, el gráfico muestra que no existe una relación clara entre el número de materias que un estudiante cursa en el semestre y su promedio académico. Los puntos se encuentran dispersos sin seguir una tendencia ascendente ni descendente definida. Por ello, podemos inferir que la cantidad de materias inscritas no determina el desempeño académico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Alexander Morán Bermeo y vamos a hablar sobre inferencia estadística. Como nos pudimos dar cuenta en los 2 gráficos de dispersión, no encontramos una relación lineal entre estas 2 variables cuantitativas. Así que por medio de esto vamos a poner de prueba eso. ¿Será cierto que no hay relación entre ambas variables cuantitativas? Por eso vamos a usar la prueba de hipótesis. Número de materias cursadas en el semestre lo tenemos en el eje de las X y promedio académico en el eje de las Y. El tamaño de la muestra es de 276. Ahora, ¿cómo funciona la prueba de hipótesis? Tenemos 2 hipótesis, hipótesis nula representada con H0 e hipótesis alterna que es H1. Hipótesis nula representa que no existe una correlación lineal entre ambas variables cuantitativas. En cambio, la hipótesis alterna H1 nos dice que sí existe una correlación lineal entre ambas hipótesis cuantitativas. Ahora, por medio de estadístico de prueba, sacamos lo que debería ser nuestro valor P. Valor P significa que es la cantidad de evidencia que hay para rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. Ahora, ¿cómo sabemos si lo rechazamos y no nuestra hipótesis nula? Pues por medio de nuestro nivel de significancia sacado por el intervalo de confianza, que vendría a ser 0.05. Si 0.05 llega a ser mayor a 0.756, pues significa que
rechazamos la hipótesis nula y que sí hay evidencia que sí hay una relación lineal, pero en este caso 0.756 es mayor a 0.05, significa que no rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cómo lo podemos comprobar actualmente? Pues vamos a revisar nuestra gráfica. En nuestra gráfica tenemos lo que vendría a ser la distribución normal estándar, que vendría a ser toda la línea azul, y dentro de la zona con color plomo tenemos la zona de no rechazo de 95%. Por ende, nuestro estadístico de prueba nos indica que está dentro de la zona de no rechazo. O sea, en conclusión, no existe evidencia de correlación lineal significativa entre el número de materias y el promedio académico. La relación es débil y no significativa. Como podemos ver en nuestro siguiente gráfico, tenemos lo que vendría a ser variables, que X es horas de sueño y Y promedio académico. Obviamente el tamaño de la muestra sigue siendo la misma y nuestra hipótesis, en este caso nuestra hipótesis nula, vendría a ser que no existe una relación entre ambas variables cuantitativas, pero nuestra hipótesis alterna nos dice que sí hay una relación. Comprobamos por medio de estadístico de prueba y nos sale de valor P 0.85. Si obviamente vemos si 0.85 es mayor a 0.05, o sea, nuestro nivel de significancia, significa que prácticamente no podemos rechazar la hipótesis nula, y lo vamos a ver por medio de nuestro gráfico. En el gráfico mostrado se nos puede enseñar que dentro de la zona de no rechazo está nuestra estadístico de prueba, que nos dice y nos reafirma que no podemos rechazar nuestra hipótesis nula. ¿En qué podemos concluir con esto? No existe evidencia de correlación lineal significativa entre horas de sueño invertidas y el promedio académico. La relación es débil y no significativa. Mi nombre es Ana Belén López y les voy a mencionar las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones tenemos las variables número de materias cursadas y promedio académico. En este estudio se examinó para saber si ambas tienen una relación entre sí. Por esto, en la correlación de Pearson, al obtener un valor P de 0.756, este siendo mayor a 0.05, gracias a esto no se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y sumado a eso, el intervalo de confianza es bajo. Todo esto quiere decir que no hay una relación significativa entre el número de materias cursadas y el promedio académico. En pocas palabras, la carga académica no determina el rendimiento. Por otro lado están también las variables horas de sueño y promedio académico, que también se realizó un estudio para saber si ambas tienen una relación entre sí. Por esto, en la correlación de Pearson, al obtener un valor P de 0.805, siendo este mayor a 0.05, dando a entender que la hipótesis nula no se rechaza. Y además de eso, el intervalo de confianza es bajo, dando a entender que su relación es mínima y poco significativa. En pocas palabras, significa que no hay una relación entre dormir más, menos y el promedio. Conclusión, dormir más no garantiza un mejor promedio y tampoco dormir menos implica en tener malas notas. Por último tenemos las recomendaciones. Una forma efectiva para mejorar el rendimiento académico y no solo reducir la carga de materias es enseñarles a los estudiantes a mejorar su tiempo. Estudiar de manera efectiva, esa es la clave. Y entonces, ¿para esto qué se necesita? Implementar programas que les ayuden a los estudiantes a tener buenos hábitos de estudio y de organización. También es importante que las instituciones refuercen sus horarios de tutorías, que brinden asesorías para organizarse mejor y que ofrezcan talleres de aprendizaje. Con todos estos apoyos, los estudiantes podrán adaptarse mejor a cualquier carga académica sin que su rendimiento se vea afectado. Por último, en recomendaciones, tenemos el diseñar campañas que recalquen la importancia de tener hábitos saludables, como el manejo del estrés o también el tener un buen equilibrio entre el estudio y el descanso, permitiéndoles a los estudiantes que su rendimiento académico no depende de la carga de materias ni tampoco depende de cuánto duerman, sino que dependen de factores personales que se pueden mejorar y trabajar con el tiempo. Muchas gracias.